¿Para qué sirve el Tribunal Constitucional? Hemos dicho por activa, por pasiva y por perifrástica en los últimos años que no éramos partidarios de un órgano que no es jurisdiccional, sino puramente político. Dicho lo cual, si nos creemos el Estado de Derecho, y nosotros sí que creemos en el Estado de Derecho, a diferencia de la mayoría de los socialistas y de la práctica totalidad de los comunistas, por no hablar de golpistas y de filoetarras, hay instituciones que deben seguir siendo respetadas para que no caiga la clave de arco de la columna vertebral del Estado. No es que vayan a por el Tribunal Constitucional, es que ya se lo han cargado. Hoy se ha votado, como sabéis, se han votado las enmiendas a esta reforma express del Tribunal Constitucional. Ya van a meter de clavo a los dos que ellos quieren. De paso ya se han cepillado, se han terminado de cepillar la sedición, han limitado las penas por malversación. A pesar de lo que ha dicho el figura en los últimos días, a pesar de lo que ha dicho Pilar, dale a tu cuerpo alegría, en los últimos días, que han mentido, porque una cosa es cambiar de opinión cada 24 horas, como practica el figura, y otra cosa es mentir descaradamente. Y lo que hizo hace 3 días la ministra de Educación y portavoz, Pilar Alegría, es mentir descaradamente cuando dijo que con esto iban a endurecer las penas y iban a luchar contra la corrupción. Bien. Todo eso ya está visto. ¿Qué será lo siguiente? El referéndum. Lo hemos dicho en los últimos días. Para eso habría que modificar la Constitución y ya os hemos contado lo complejo que es ese proceso. Hay que disolver las cámaras, convocar elecciones generales, formar una nueva mayoría, hasta llegar a la reforma de la Constitución. No hará falta. ¿Por qué? Digo, hay que hacer todo esto porque la Constitución prohíbe expresamente la celebración de referéndum. Ya están marraneando en los últimos días el lenguaje. Por un lado dicen que no lo van a hacer, lo cual es prueba inequívoca de que lo van a hacer. Las declaraciones de los socialistas hay que tomarlas como el negativo, el cliché de las fotos antiguas. Siempre que te diga un socialista que es de día, es de noche. Si un socialista te dice que es de noche, es que es de día. No te digo ya si ese socialista tiene por nombre y apellidos Pedro Sánchez Castejón. Dicen que no lo van a hacer, es decir, que lo van a hacer, y no dentro de un año, cuando creen ellos que vuelvan a ganar las elecciones. No, pasado mañana, que ya está aquí Rufián, o sea, Gabriel Rufián, digo porque habla así, parece más de Chamberí que nacionalista o independentista catalán, ya les está urgiendo a que lo hagan. Y por eso están marraneando el lenguaje y diciendo que, bueno, que en realidad Salvador Illa, el de los 200.000 muertos, que en realidad va a ser una consulta, que no va a ser un referéndum. Lo siguiente, ya os lo voy anunciando, ir por supuesto por la corona. Diréis, qué exagerado. No, qué exagerado no, pero si llevamos meses ya advirtiéndolo. Pero no es que lo contemos como una ensoñación con carácter no inmediato, sino mediato. Quieren atacar a la corona más de lo que lo están haciendo, ningunear al jefe del Estado, y ahora hablaremos de ello con Fernando Fanego, un brillante letrado, gran amigo y analista político. Es que ya lo están haciendo. No, que van a por la corona, y que van a ir a por la corona dentro de muy pocas semanas. Ahí lo dejo. Y después de ir a por la corona, volverán otra vez a recrudecer dentro de pocas semanas. Está la hoja de ruta trazada contra la Iglesia Católica. No digo que vayan a empezar a quemar iglesias otra vez, como en 1931, como en mayo de 1931, aunque tampoco me extrañaría. Pero que van a ir por la Iglesia Católica dentro de 15 días después de ir ya a lo bestia por la corona, también. Están en pleno proceso de demolición, ahora ya sí, a lo bestia del Estado de Derecho, porque son socialcomunistas, como he dicho muchas veces, pero no gilipollas, y saben que es la única forma que tienen de perpetuarse en el poder. Arrancamos ya esta retaguardia de este viernes 15 de diciembre, ya estamos en el Ecuador del último mes del año y lo hacemos saludando a un gran amigo, abogado, especialista además en responsabilidad civil y fino analista político. Fernando Fanego, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Eurico. ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí a tu vera. Bueno, el placer, siempre lo digo, es recibir a buenos amigos y a grandes profesionales y grandes analistas en la retaguardia, en Periodista Digital. Don Fernando, un día más seguimos a vueltas con esa renovación del Tribunal Constitucional, ese calificado por algunos, entre los que nos contamos, de golpe de mano directamente del Gobierno al Poder Judicial. Hoy
¿Qué se ha producido? Vamos a ver cómo lo explicamos de una forma técnicamente sencilla para los que nos están escuchando. El Grupo Popular, como sabéis, como saben, anoche a última hora pues registraba una iniciativa, sin entrar en más detalles técnicos, para paralizar esa votación a la que se tenía que asistir a lo largo del día de hoy, parlamentaria, para, entre otras cosas, aparte de darle el carpetazo definitivo al asunto de la sedición y del alivio de las penas de la malversación, pues también a esa imposición de la renovación de los dos vocales famosos por parte del Gobierno al Tribunal Constitucional. En un hecho no inédito, ahora vamos a decir cuándo se produjo esto, por primera y única vez, el Grupo Parlamentario Socialista registraba a primera hora de la mañana una iniciativa para paralizar esa iniciativa del Partido Popular en la que se pretendía que los vocales del Tribunal Constitucional, los conservadores y los otros, se reunieran para ponerle pie en pared al Gobierno. El Grupo Socialista instaba al Constitucional a que no lo hicieran, a que siguieran adelante. Se lo estoy haciendo muy fácil, y además, a lo mejor, quien sea jurista de quienes me estén escuchando, dirán qué forma más burda está utilizando este hombre para explicarlo. Bueno, pues en Román Paladino, el Grupo Parlamentario Socialista intentaba a su vez, con un escrito, impedir esa iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Al final, ¿a dónde quiero llegar con esto? A lo que llevamos ya barajando y manoseando varias semanas, y lo que te rondaré, Morena. Ese obsceno intento por parte del Gobierno de intervenir, Fernando Fanego, y tú que eres, ahora está muy de moda esto, que nos parece una cursilada, lo digo siempre, tú que eres un operador jurídico, porque estáis, además, los abogados, y los abogados de prestigio como tú, que estáis todos los días en sala, que lleváis decenas, cientos de clientes, y que, digamos, pulsáis el corazón, el latir, las tripas de la justicia, ¿no? Supongo que observáis con mucha preocupación este intento, pues esto que está perpetrando el Gobierno socialcomunista, de entrar a saco ya en el Poder Judicial. Sobre todo porque hay una cosa que yo creo que tus televidentes deben saber lo primero. Nosotros vivimos como se vilipendia diariamente la Constitución, la Carta Magna, y sobre todo porque si hay una de las asignaturas que más bonitas se imparten en las facultades de Derecho en España, es Derecho Político. Es decir, que es donde se estudia realmente el corazón, o como si dijéramos, la parte más cerebral y vertebral de nuestra Constitución, ¿no? Que es lo que ha regido durante todos estos años atrás la posibilidad de poder tener algo en lo que basarnos. Bueno, pues directamente, el felón de la Moncloa, directamente ha atacado a una de las partes básicas que nosotros tenemos como cuerpo vertebral en nuestra sociedad. Como tú bien sabes, Eurico, ¿qué pasa? Que yo quiero hacer una reflexión sobre el tema de... En la Constitución se recogen muchos artículos, 169. Hay dos artículos concretamente que yo creo que son de comentar, sobre todo dada la situación tan extremadamente grave que tenemos ahora mismo. Es el artículo 54 y el 64. El artículo 54, creo recordar, el 64, uno de los dos, habla de una figura que se llama el capitán general de los ejércitos, que se llama el rey. Fíjese qué curioso, ¿no? Me interesa. Decir, ¿para qué está el ejército en España? ¿Para qué está un capitán general de los ejércitos? Para proteger el territorio. Pero es que el artículo 64, lo que faculta el 54 y el 64 se lo coarta. Es decir, que el jefe del Estado solo podrá intervenir siempre y cuando sea a petición del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno. Entonces, claro, dices, ¿no sería el momento oportuno, dado que ya han reconocido hasta incluso los sediciosos que van a volver otra vez a, si no llamar referéndum, llamar una llamada a las urnas para ver... No, mire usted... Los socialistas lo tratan de disfrazar diciendo que no va a ser un referéndum, que va a ser una consulta. Una consulta, pero esa consulta, que no está tampoco en ningún sitio, en ningún texto legal para poderse facultar, sobre todo para una parte del territorio, es decir, una única parte. Querido Eurico, todos los españoles, los 44 millones o 45 millones de españoles que somos copropietarios de la nación española, somos copropietarios del territorio nacional, que de momento es soberano. Y no puede haber nadie que, aunque quiera, puede hacer esto si no se consulta previamente. Usted cámbieme la Constitución, cámbieme, convoca a las cámaras, disuelva las cámaras, el procedimiento que hay legal para poder hacer una modificación sustancial de nuestra Carta Magna. ¿Pero qué es lo que está haciendo el felón? Muy fácil. Él está intentando sortear todo tipo de vallas sin necesidad de hacer ese procedimiento legal que habría para modificar la Constitución. Y lo está haciendo y de hecho lo lleva y lo va a llevar a cabo. Es decir, es el tiempo. Y lo que a mí me sorprende es la agilidad
con la que se está haciendo. Se están haciendo, bueno, se están procurando utilizar esas fechas en las que a lo mejor todo el mundo está con la guardia bajada, de puente, Navidad y demás, para ir metiendo poco a poco. Lo último, lo del Tribunal Constitucional. Es decir, que... Pero si usted se fija... Lo siguiente ya, el referéndum, que ya estamos en eso. Si usted pero fíjese que es un referéndum a la carta, es decir, ya les está limpiando, allanando el camino para poder sus socios sediciosos, para que el manduca que tenemos en la jefatura del gobierno, se pueda mantener la capacidad que tiene de decir, bueno, pues pasen ustedes y yo les limpio el camino, lo que antes era, ahora son tumultos, es decir... Desórdenes agravados, sí. Claro, pero exacto. Y claro, te das cuenta que es evidente que todo lo que este hombre ahora ejecute, el problema ya no es el cómo vamos a discurrir ahora. Es decir, el rey, me imagino que la figura del rey y la figura del ejército está para algo, ¿no? ¿Qué es lo que se va a encontrar el próximo gobierno? Espero que no sea el que tenemos ahora. Es decir, ¿qué se va a encontrar? Es decir, ¿de qué forma vamos a poder tener que acometer todas las reformas que este señor ha hecho vía decreto ley? Está claro. Es decir, volverlas otra vez a reconstituir. Y ese es el problema. Oye, ¿tú crees? Hablarían de esto, Fernando. Anoche, le supongo enterados, y si no os lo cuento yo, anoche, miércoles 14, a eso de las 9:30 de la noche, en los que seáis de Madrid, en la madrileña calle Sagasta, es un sitio donde se come y se cena fenomenal, por cierto, una carne extraordinaria, ¿no? Y además tiene abajo un salón, un comedor muy grande, con mucha distancia entre las mesas, es un sitio de tiralíneas, la Manduca de Azagra. Bueno, calle Sagasta, llegando a la glorieta de Alonso Martínez, había una nube de fotógrafos, con gran pesar de los asistentes a esta cena, que es a lo que me vengo a referir, como diría el bueno de Mota, y los transeúntes que pasaban veían tanto fotógrafo y decían, ¿qué pasa aquí? Porque veían un montón de coches oscuros, gente ya mayor, mucho mayor incluso que el señor Fanego y que un servidor de ustedes, gente mayor, que se iban bajando, y claro, pues la gente no conocía a nadie, decía, ¿estos quiénes son? Y decían los fotógrafos, no, estos son políticos y tal. Joder, pues no conocemos a ninguno, son exministros socialistas. Anoche en la Manduca de Azagra pagaron todos a escote, menos Felipe González, que se dejó invitar. Esto es una curiosidad, ¿no? Sí. Un detalle curioso. Se reunieron, se dieron cita todos los exministros socialistas, todos los vivos, ¿no? Todos, absolutamente, faltaban solamente dos, el señor Borrell, por razones obvias, porque está atareado con el lío este de la guerra, vive en Bruselas, como todo el mundo sabe, y el señor Griñán, don José Griñán, porque está pendiente de ir para adelante, que será lo más probable, ¿no? El resto estaban todos, estaba Corcuera, Sade Cosculluela, muchos de ellos, por cierto, don Fernando, firmantes del manifiesto este famoso del otro día, en el que, bueno, pues tratan de poner pie en pared. No se ha filtrado de qué hablaron, hablarían de sus cosas, hablarían sobre todo lo que habla la gente mayor, es decir, hablarían de nosotros esto no lo hubiéramos hecho. Ya ayer firmé un editorial muy duro en esta casa, a raíz de las palabras de Alfonso Guerra, de Emiliano García Paje, tratando de alertar al respetable parte de esa derecha papanatas que cree que hay voces en el PSOE que dicen, ya está bien, hasta aquí hemos llegado bien, parece. Yo decía, abandonen toda esperanza, como la Divina Comedia. El PSOE es un formidable aparato de poder, porque ni uno de los que estaban anoche en esa cena con San Felipe González ha devuelto el carné. Y la España que tenemos, que es lo que te quiero preguntar, Fernando, no es ni más ni menos que en buena parte la hija o la nieta, es decir, el polvo de aquellos lodos o el lodo de aquellos polvos que empezaron a sembrar Felipe González y Alfonso Guerra. Sí, señor. 40 años después estamos en esto. Sí, señor, y sobre todo porque si hay una cosa que es manifiestamente clara y sobre todo abierta al público, porque lo vemos, ¿no? Que haga lo que haga el Partido Socialista en nuestra sociedad desde que se aprobó la Constitución, el proceso constituyente, sí. Como bien sabes, se legalizó al Partido Comunista, siempre va a tener a sus votantes de su lado. Es decir, haga lo que haga el Partido Socialista. Yo siempre lo digo, váyanse usted y... roben, maten, siempre les van a seguir votando. Y sobre todo, el otro día lo dije, no sé en qué medio de comunicación también, sí. lo advertía, ¿no? Fíjese qué curioso y sobre todo, claro, estos están haciendo buenos a los que había antes, es decir, a los que hubo en su momento. No hay gobierno bueno en total, es decir, no hay un partido socialista que diga, bueno, pues es que en la época de Felipe González ahí se cometieron muchas tropelías. Yo recuerdo la época de Felipe González, sí. La cultura del pelotazo, cuando las letras de cambio, acuérdese, el director general de la Guardia Civil, en fin, que apareció en un país en Laos y tal, sí. En fin, siempre ha habido tropelías, pero lo que estamos viendo ahora mismo yo creo que no es, creo que bueno
para ninguno, ni de los exministros que ha tenido el Partido Socialista, ni para los que realmente son socialistas de pro, de la gente buena. Es decir, que en sus filas cuenta, no ahora, sino siempre ha contado con gente con una capacidad intelectual, por lo menos, de saber discernir las épocas y las fechas, ¿no? Que se nos va de las manos. A estos señores estoy de acuerdo. Yo lo que usted refiere sobre el tema del comunicado y de lo que firmaron el otro día, es decir, pero no deja de ser paradójico que estemos viendo como que nos están haciendo una representación teatral, ¿no? Muy cercana, quizá, a lo mejor, si es verdad, si Valle Inclán levantara la cabeza, ¿no? Del esperpento, ¿no? De una parte, de un área de lo que es el socialismo bueno, que es el que quieren ahora mismo lavar la cara, o sea, de esta gente, de nuestros Corcuera, de nuestro, bueno, pues de lo que formaron esos gobiernos, como usted bien ha dicho, en el pasado, ¿no? Claro, en contraposición a lo que tenemos ahora mismo. Pero no se confunda, señor don Eurico, no se confunda. Esto lo que quieren claramente es, como si dijéramos, seguir, porque hay elecciones, usted sabe que dentro de 5 meses hay elecciones a la comunidad autónoma y a los municipios. Bueno, pues lo que quieren es, lógicamente, volver a engrosar a ese dudoso votante socialista que tenían, como diciendo, no, pero es que no solo está Pedro, es que todavía, como usted bien dice, todavía tienen carné estos exministros. No ha dejado ninguno el carné. Es decir, y hay una muestra de esto, le pongo un botón. Es decir, hace relativamente poco han cesado a uno de los socialistas de pro que ha tenido el partido de socialista nada, y de obrero ya cada vez menos, y de español ya lo dudamos, ¿sabes? Porque no sabemos, pero han cesado hasta incluso a gente de su propia matriz, es decir, simplemente por el mero hecho de hacerse una fotografía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y eso es grave, no, es lo siguiente, pero da igual, su electorado, como digo, siempre va a estar ahí, siempre va a haber bien que haya una facción buena del Partido Socialista, porque son lo que necesitan ahora para cumplimentar las urnas que vienen ahora en el próximo mes de mayo, creo. Está meridianamente claro. Roben, maten, o haga frío o haga sol, el cuerpo electoral socialista es mucho más fiel que la derecha, las cosas como son, y eso lo sabéis. Como mucho, puede ir parte de él, y lo hemos visto en otras épocas, a la abstención. Cuando José María Aznar, en 1996, por ejemplo, cosechó aquello que se dio en llamar, la frase era de Pedro J. Ramírez, la amarga victoria y la dulce derrota de Felipe González, o la mayoría absoluta de 2000, que yo siempre la califiqué como, bueno, vamos a ver, fue una mayoría absoluta, pero una falsa, entre comillas, mayoría absoluta, porque aquello vino por un crecimiento sobredimensionado en aquella época. Fíjese, ¿quién se lo iba a decir? El Partido Comunista nunca ha pasado de los 5, de los 6 escaños, Izquierda Unida después, y Julio Anguita en aquellos comicios obtuvo 21 escaños, ¿no? Y aquello, claro, mermó fuerza al Partido Socialista y le dio a Aznar la primera mayoría absoluta de la derecha en la España democrática, que es la del año 2000. Fíjense lo que ha llovido, pero la izquierda, que es a lo que se refiere el señor Fanego y que suscribimos todos, jamás va a votar a los farcirtas, como decía Alfonso Guerra, al que ahora hoy santifican algunos medios de comunicación comúnmente conocidos como derechas. Vamos a comentar un último aspecto con Fernando Fanego, ya chusco, divertido, porque aquí empezamos con la tragedia y terminamos siempre con la farsa. Ponme, Omar, por favor, un pantallazo. Fíjense ustedes, Yolanda Díaz seduce a los católicos con el padre Ángel. Hablar con el Papa me cambió. La vicepresidenta segunda, pese a no ser creyente, ensalza el carácter social de la Iglesia en la presentación del libro del pontífice, quien dijo que la propiedad privada está subordinada, al destino universal de los bienes de la tierra. Todo un guiño a la izquierda. Y ahí ven a Yolanda en un acto anoche con ese figura, lo digo bien, en fin, nos parece un personaje entrañable, le conocemos además en las distancias cortas, podemos hacer algunas observaciones, pero bueno, con el padre Ángel, que es un poco el perejil de todas las salsas. Estos se creen, Fernando, que han inventado, no somos católicos aquí, y con todos los respetos a todo el mundo y tal, estos se creen que han inventado la pólvora. Oye, tú y yo ya tenemos una edad, esto de los curas obreros, esto no es de hoy. De todas formas, a donde quiero ir es el marketing, la obsesión de estos tíos por el marketing ya es la leche. Y esta, no sé, Bueno, dése cuenta, don Eurico, que esta gente, y a forma de sorna y gracia y chanza, es curioso, ¿no?, que lo diga Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, la veo en breve, la veo de blanco tomando la primera comunión. Total.
y sobre todo porque abrazar ahora mismo al Papa Francisco, ya sabemos la figura de Papa Francisco tan polémica, sí, y sobre todo tan radicalmente extrema, sí, que bueno, pues raya muchas veces lo profundo de la moral católica, sí, raya. Sí. Pero si alguien que maneja bien la propaganda y la publicidad son el Partido Socialista, con lo cual, si Yolanda Díaz tiene que ahora decir, bueno, pues, o que dice, además que afirma que bueno, pues que la figura del Papa por el tema de la propiedad, ¿no? La propiedad de lo que es parte de la tierra, ¿no? Lo que el titular que usted, sí, ha leído, sí, pues bueno, no me deja de sorprender, deja de ser, pues como usted dice, una chanza, y que no deja de ser una parte más de la broma que quita el fuego a todo lo que estamos viviendo alrededor. Es decir, que esta señora abrace ahora la religión y al Papa Francisco, pues a mí como que me la repampinfla, ¿no? Es decir, yo tengo la capacidad, gracias a Dios, yo soy católico, apostólico, romano y practicante en la medida en la que puedo hacerlo, ¿no? Claro. Y ya bastante han vilipendiado, han menospreciado, han vejado a la religión católica, a la nuestra, sí, como para que ahora estén haciendo pero no deja de ser fuego artificial, ¿no? Fuego artificio para tratar de, pues bueno, de que la gente se distraiga, se entretenga. Es que es necesario. De que tenemos 3 millones de parados, que no son 3, son 4 en realidad, como hemos explicado, etcétera. Ello es necesario. Usted se acordará, yo he visto recientemente, además lo volví a ver, un programa de National Geographic sobre el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler. Ah, bueno, sí, nos lo calzan cada 2 meses, todas las noches. En la 2 también. Y es brutalmente, claro, utilizan la parte de la televisión pública, totalmente mediática y totalmente partidista, y el resto de televisiones bien pagadas, ¿no? Pero si hay una cosa que a mí me sorprendió, era la facilidad que tenía su ministro de la propaganda, Goebbels, para la penetración, Joseph Goebbels, sí, que en sacar hasta incluso vídeos en los barracones de los niños jugando, en los campos de trabajo. Es decir, y los niños jugando, un vídeo como que todo el mundo era feliz, sí, que como si fuera prácticamente una casa de campo, ¿no? Es decir, lo que allí se estaba cociendo cuando era todo lo contrario. Bueno, lo manejan también lo manejó en su momento el nacionalsocialismo como el comunismo. Pero y son maestros. Esto que me está poniendo usted como chanza, pues lo veo como no deja de ser, es decir, lo que realmente se oculta detrás, que es lo malévolo, que, como le he dicho antes, en la reflexión anterior, que ya no me preocupa tanto hasta dónde va a llegar este hombre. Llegará un momento que yo creo que se deberán tomar las cartas y las medidas del asunto, sino el que vaya a recoger el testigo de lo que deja de España. Está claro. Don Fernando Fanego, que como siempre un placer hablar con un amigo, con un operador jurídico de primera división como Fanego, y sobre todo amigo también de esta casa. Cuídese. Don Eurico, muchas gracias. Le veo gracias. dentro de unos días por aquí. Continuamos en la retaguardia. Pues dejamos a Fernando Fanego y continuamos la segunda mitad de esta retaguardia de hoy, saludando también, hoy se estrena con nosotros, se lo presento, no será la última vez que nos acompañe, un buen amigo también, Enrique Martínez Cantero, y brillante economista. Don Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido a la retaguardia, periodista digital. Dejamos la política, dejamos el mundo, en fin, desde la intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y todo lo que está dando de sí y lo que seguirá dando de sí. Y vamos a hablar un poco de economía, que de vez en cuando también es completa y absolutamente necesario. Vamos a hablar de alzas de tipos de interés. Ya os lo hemos contado en las últimas semanas, en los últimos meses en realidad, a partir aproximadamente desde el verano a esta parte. Una inflación pues disparada o en alza creciente, y pues el fin de esa política de barra libre a la que hemos asistido durante más de 2 décadas, en la que el dinero era gratis y los tipos de interés en la práctica eran negativos, descontando la inflación. Ayer la Reserva Federal Norteamericana tenía una nueva reunión, ayer por la tarde, y volvía a subir los tipos de interés al otro lado del Atlántico en 0,50 puntos básicos, medio punto. Hoy también hemos asistido a esa reunión del Banco Central Europeo. Anoche las palabras de Jerome Powell, del presidente de la Reserva Federal Norteamericana, eran para argumentar o defender esa necesidad de subida de tipos para contener la inflación, don Enrique, pero buscando el equilibrio, que supongo que es lo complicado. Esto los economistas nos lo explican muy bien, y luego, claro, cuando tenemos que ir a pagar nuestras hipotecas y todas estas cosas, el equilibrio entre subir los tipos para dar valor al dinero, como nos dicen pues todos los economistas que pasan por nuestra mesa, ¿no? Economistas liberales, básicamente. Siempre cito a nuestros mejores amigos, a doña María Blanco González, a don Daniel Lacalle, a Javier Morillas, a tantos y tantos, Álvaro Climent, por supuesto, un fenómeno y gran amigo también. Es decir, dar valor al dinero.
a Salva Marín, del Consejo General de Economistas, pero claro, y contener la inflación, que ayer conocíamos el dato, un 6,8, creo recordar, se va moderando esa subida, pero la subyacente sigue muy alta, que es lo relevante, ¿no? Por tanto, suben los tipos para contener la inflación, pero sin llegar a estrangular a las familias. Ese punto de equilibrio que a nosotros, al ciudadano corriente, dice, vale, ¿qué más da? 0,50, 0,75, no, esto es muy delicado. Lo es, pero bueno, lo primero, Eurico, nada, darte las gracias por esta invitación. Es un placer estar en la retaguardia. Y bueno, efectivamente ayer pues tuvimos, sobre todo, yo creo que en el contexto que estamos viviendo ahora en España, algo muy significativo, ¿no? Que es cómo funciona en política económica, pero en todas las políticas, el efecto anuncio. Ajá. Y bueno, vimos cómo efectivamente Powell, pues en el ejercicio que venía anunciando, pues por un lado echó una jarra de agua templada y por otro lado una jarra de agua fría, ¿no? La jarra de agua templada fue que solamente se han subido los tipos en 0,5, lo cual es una reducción significativa respecto al ritmo de crecimiento que llevaban, ¿no? 4 subidas de 0,75 consecutivas, que es lo más alto desde el 80, pero por otro lado, a la vez anunció que durante el 2023 van a seguir las subidas, ¿no? Por lo tanto, efectivamente estamos en ese contexto en el que parece que la inflación empieza a contenerse, pero no lo suficiente y no olvidemos que el objetivo es el 2%. Claro, fíjate qué distante, Enrique, parece ese objetivo, un 2%. Aquí en Europa, bueno, en España, estamos en un 6,8, ¿no? Ayer, creo que era ayer también, conocíamos el dato de inflación de Gran Bretaña, ¿no? Que la tenían disparada, la tenían por encima del 11% y creo que ahora están en un 10,7, 10,8. La van moderando, pero, claro, es una inflación de 2 dígitos. Aquí en España, por volver a nuestro dato de ayer, 6,8. Bien, como hace unos meses, creo que era en agosto, ¿no? Fue en agosto el pico del 10,8 de aquel dato, pero si vamos desglosando por sectores, va bajando, ¿por qué? Bueno, porque ha bajado el precio de la energía, cito de memoria, ya saben que lo fío todo siempre a mi memoria, con lo cual intento, la memoria a veces traiciona, aunque sea buena, ha bajado la economía, en torno a un 15%, bueno, los transportes públicos se han abaratado, supongo que como efecto de las subvenciones que se están dando, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, está ahora mismo bonificado el cercanías, el metro, el autobús, etcétera, etcétera, ¿no? Bajan los transportes, pero la alimentación, por ejemplo, sigue subiendo un 15 y pico por ciento la cesta de la compra, lo cual no deja de ser una media. Siempre os cuento la tontería del medio pollo, ¿no? Uno se come el pollo entero y el otro pues se queda en ayunas, porque hay cosas, y lo podéis comprobar cada sábado si vais a hacer la compra, que las ves con respecto a hace un par de meses un 40, un 50 y un 60% más caras. Y esto sigue así. ¿Por qué la alimentación, Enrique? Bueno, efectivamente estamos en ese escenario en el que lo que vemos es que los precios energéticos, que son los primeros que provocaron esta oleada de inflación, pues han empezado a contener, pero esos efectos se han ido repercutiendo al resto de la economía. Claro. Y efectivamente, donde más estamos observando ahora esa repercusión y donde más nos preocupa es en la alimentación. De hecho, ya no solamente hablamos de inflación subyacente, ahora hablamos de esto de inflación núcleo, que es que descontamos no solamente los precios de la energía y de los alimentos frescos, sino también de los alimentos elaborados. Ajá. Y en el último dato, pues lo que nos dice es que los alimentos han subido en un 15,7%. ¿Por qué esto es preocupante? Pues es preocupante porque uno de los rasgos peores de la inflación es que no afecta igual a todas las personas, no afecta igual a todas las familias. Entonces, evidentemente, familias que tienen que comprar azúcar o aceites que han subido un 50%, lácteos, huevos, pan que han subido un 30%, pues esas familias de renta baja o de renta media se ven mucho más afectadas que las de renta alta. Sí. Por lo tanto, se ha trasladado a los alimentos y ese efecto sobre los alimentos va a tener un impacto muy significativo sobre familias de renta media y de renta baja, a lo cual se va a sumar efectivamente las subidas de los tipos de interés que lo van a ver reflejado también en sus hipotecas. Vamos a darle una vuelta más de tuerca a todos estos asuntos. Don Enrique es un experto fiscalista, básicamente ese es su expertise profesional. ¿En qué medida interfiere todo esto desde un punto de vista liberal, que es el nuestro, ese voraz apetito de este gobierno socialcomunista por subirnos cada vez más los impuestos, por crear nuevas figuras impositivas, nuevos impuestos, nuevas tasas, básicamente? Bueno, pues ahora esto es muy populista, muy comunista, muy de izquierdas de toda la vida, ¿no? A las grandes entidades financieras, a las grandes eléctricas, por beneficios extraordinarios, defina usted, siempre lo decimos, defina beneficios extraordinarios, cuáles son los ordinarios y cuáles son los extraordinarios, y unos impuestos que al final a quien están rejoneando es a la clase media,
Vamos siempre a lo mismo, la clase media. Efectivamente, bueno, yo creo que sobre el efecto, ¿no?, que tienen los impuestos sobre la sociedad y sobre la economía, pues en estas tertulias que tú tienes, mucho se ha dicho, ¿no? A mí me gustaría llamar la atención sobre todo sobre el cómo se está haciendo. O sea, no solamente se están subiendo los impuestos y se están creando nuevos impuestos, sino además que se está haciendo de una forma que, por un lado, es poco transparente. Afecta al mercado porque lo que va es a desdibujar y distorsionar los precios, ahora lo intento explicar, y por otro lado generando en muchos casos inseguridad jurídica, lo cual pues esto llevará a recursos, que esto pues llevará en el tiempo a diferentes itinerarios que veremos en qué terminan, ¿no? Por ejemplo, donde vemos esto muy claro. La última propuesta para la reforma del sistema de pensiones que tenemos encima de la mesa para cumplir uno de los hitos que nos están pidiendo desde la Unión Europea, entre otras cosas condicionados a los Next Generation, es, en definitiva, poner un impuesto a la seguridad social. Pero esto no se dice. Es decir, esto lo que sabemos cuando lo observamos es que van a subir las cotizaciones máximas, pero las pensiones máximas van a subir menos. Todo ese diferencial realmente no es una contribución que hacemos con nuestros salarios a nuestra futura pensión o a nuestra futura prestación por desempleo, sino realmente es un impuesto que se nos está ocultando. Y además es un impuesto que va a generar distorsiones en el mercado de trabajo, porque lo que provoca es un desincentivo al mercado de trabajo y a la subida de los salarios, ¿no? Lo mismo ocurre efectivamente con el impuesto de la solidaridad, que no es otra cosa que quitarle a las comunidades autónomas, en concreto a la Comunidad Autónoma de Madrid y Andalucía, el incentivo a poder ayudar a la población que reside en sus territorios eliminando el impuesto de patrimonio. Lo que hace es, oiga, si usted no lo pone, lo pongo yo y me lo quedo yo. Por lo tanto, lo van a pagar en cualquier caso. La cosa es si el dinero va a ir a la Comunidad de Madrid o va a ir a la Administración General del Estado. Es tremendo. Y por otro lado, efectivamente, tenemos estos impuestos sobre los gravámenes, que además dicen que van sobre los márgenes, pero no van sobre los márgenes, van sobre las ventas. Entonces esto lo que va a provocar probablemente es que se termine trasladando al cliente y realmente quien va a pagar todo esto no solamente son los accionistas de las empresas, sino también los clientes, y lo que vemos es una distorsión en el mercado y por tanto en los precios. ¿Por qué tiene, Enrique, la izquierda esa maldita costumbre de confundir o tratar de que la gente se confunda entre ingreso y beneficio? Lo digo, por ejemplo, pongo un ejemplo, los autónomos. Me duelen las orejas, y no las tengo pequeñas, de escuchar a Escrivá que van a ir a atender a una tributación real de los autónomos por sus ingresos. No, oiga, no, por beneficio. Y no sé si he puesto aquí en este medio de comunicación, ese es el ejemplo. Piensen ustedes en un periodista, no a lo nuestro, que es autónomo y factura a través de una sociedad de una forma perfectamente legal y tal, y colabora con diversos medios de comunicación. Y llega un momento en el que dices, me estoy deslomando para trabajar 20 horas al día en 200 sitios, o 3 o 4, que es una suerte, ¿no?, en el contexto en el que vivimos y tal, pero es que, claro, llega un punto, cada uno hará sus números, ¿no?, en el que a partir de aquí me deja de interesar seguir facturando, por tanto seguir trabajando, por tanto seguir dejándome el pecho, corriendo de un sitio para otro y tal, porque prácticamente a partir de aquí, y no exagero, un 70% de lo que ingreso estoy trabajando para la hacienda pública. Por tanto, en vez de colaborar en 7 sitios, mire, me voy a quedar en 3. Eso es un desincentivo. Esto me ha venido a la cabeza cuando usted hablaba de desincentivar al trabajo. Y esto ellos no lo ven, porque en la voracidad recaudatoria del Estado eso da absolutamente igual. Pero supongo que acaba teniendo unos efectos perversos en el crecimiento económico y también, hombre, en el bienestar de la gente, ahora que está tan de moda esto de que todos seamos happy y estemos felices y tal, ¿no? Esto ni quiero no lo ve nunca. Pues es difícil de entender. Yo creo que detrás, en algunas situaciones, pues se da un postulado ideológico. Yo creo que están los que pensamos que las personas lo que queremos es vivir de lo que ganamos, claro, vivir de nuestro trabajo, vivir de nuestro esfuerzo, y queremos que a eso no se le ponga coto, que solamente nosotros le pongamos coto a cuánto queremos esforzarnos y cuánto queremos trabajar. Que seamos libres. Efectivamente. Claro. Y hay quien se siente más cómodo en un postulado en no se preocupe, yo a usted le voy a ir compensando, le voy a ir reduciendo gastos, le voy a ir, etcétera, 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 ¿no? Y eso lo que lleva es, le voy a limitar hasta dónde trabajar, ¿no? A partir de aquí a usted no le interesa. Pues evidentemente los que apostamos por la libertad lo que queremos es que seamos transparentes, que sepamos los precios cómo se forman, que no estén
con diferentes impuestos y diferentes subsidios que al final lo que hacen es distorsionar el mercado. Ajá. Y asimismo, cuando nosotros trabajamos, también tengamos un incentivo a trabajar todo aquello que queramos desde la libertad. Hábleme para terminar, don Enrique, que usted sabe de esto mucho, de los famosos fondos europeos, Next Generation. ¡Wow! Esa riada de millones que nos está cayendo de Europa y sobre la que, además, creo que hace unos días, no sé si fue el lunes, me parece que fue el lunes, ¿no? La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dio algunos datos interesantes. Se viene criticando de una forma muy genérica desde fuera, pues una cierta opacidad o una falta de transparencia en el recurso o en el reparto, mejor dicho, de esos recursos, de esas ayudas. Y por otro lado, hemos leído también los últimos días en la prensa especializada, pues como en febrero va a venir una representante, incluso europea, a fiscalizar, a controlar el reparto de esos fondos. Uh-huh. Bueno, yo no sé si dio datos interesantes o precisamente lo interesante es que no los dio, ¿no? Claro. Pero dicho esto, yo creo que has dicho además el nombre, ¿no?, de estos fondos en español, próxima generación. Esto es muy importante, ¿no? Porque sí, la Unión Europea hizo esto pues hombre, para recuperar cuanto antes el PIB, que no hemos recuperado, por ejemplo, en España, de antes de la pandemia, para transformar la economía, pero sobre todo para lanzar un mensaje a las siguientes generaciones, porque el que se percibe ahora es que nuestros hijos van a vivir peor de lo que hemos vivido nuestros padres, y esto estaba para invertir esta tendencia, que además políticamente pues lleva auges de nacionalismos, populismos, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que sabemos mucho sobre los grandes objetivos, las palancas, los componentes, etcétera, pero uno lo que pretende saber es que se iría a la página web de Moncloa del programa y ver rápidamente, oiga, cuál era el objetivo de gasto y cuánto se ha gastado. Esto es lo primero. ¿Y qué porcentaje de ejecución hay? Y esto no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Pues evidentemente porque no lo han querido publicar, probablemente por los retrasos que hay. Entonces lo que uno encuentra es mucha información, unos Excels que a alguno pues, le daría vergüenza mandarle a su jefe en su empresa, sí, ¿no? Y no este tipo de cuadro de mando que estamos buscando. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice la IREF o diferentes organismos internacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay diferentes think tanks, universidades y organismos que están intentando explicar qué es lo que está ocurriendo, y un elemento significativo es que teníamos un compromiso con Europa para final de este año, que es intentar tener comprometido el 70% del presupuesto total. Y la realidad es que a falta de un mes, pues nos faltan 10.000 millones de euros. Y claro, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que al ritmo al que se iba, que eran de 2.000 al mes, pues hacer en diciembre 10.000 se antoja bastante complicado, ¿no? Por lo tanto, estamos en este contexto, uno, de falta de información sobre la ejecución real, dos, que mucha de esa ejecución además son transferencias que se hacen a través de subvenciones a otras administraciones públicas, por tanto, no llega al tejido productivo y social, no le llega a las empresas y a las familias, que es lo que realmente queremos, y dos, que efectivamente pues podemos poner en riesgo su ejecución y perder esta gran oportunidad que era ofrecerle a las próximas generaciones pues un futuro mejor, ¿no?, del que se nos ha diseñado durante los últimos años. Pues vamos a seguir muy pendientes en las próximas semanas y en los próximos meses de cómo se reparten esos fondos, falta de transparencia, opacidad, en esto y en otras cosas, ya nos tiene muy acostumbrados el gobierno a esto. Seguiremos charlando con don Enrique Martínez Cantero, de Economía, de Impuestos y de otras cuestiones que al final forman parte también de nuestra vida cotidiana. Don Enrique, muchísimas gracias por haberse acercado a los estudios de Periodista Digital y gracias también a vosotros por habernos atendido un día más. Mañana ya será viernes, fin de la semana, vaya semana que llevamos, viernes 16, y volveremos. Cuídense y hasta mañana.